¿Cómo se sienten? Nos quedamos ahorita repasando rápidamente los objetivos de cada uno de los temas que usted va a encontrar en el programa El Plan de Dios. En la dinámica del evangelismo hay dos elementos fundamentales. Uno es el conocimiento suyo como líder de la teología o de lo que usted va a enseñar, y otro tiene que ver con la experiencia. La experiencia tiene que ver con la forma en la que yo voy a trabajar con las personas, el tacto, la relación que voy a tener con ellas. La experiencia. La experiencia se la va a ir dando al momento que usted se tira al agua y comienza ahora a trabajar con un grupo pequeño. Al comienzo es un poquito como, wow, ¿cómo voy a arrancar con esto? ¿Cómo inicio? ¿Cómo empiezo? Mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo puede funcionar una mecánica de grupo pequeño para que ustedes puedan animarse, copiar la idea y de repente romper el hielo. Usted no hace nada con conocer de grupos pequeños, saber de grupos pequeños, cómo funcionan, cómo se preparan y no tener un grupo pequeño. No sirve de nada. Tiene que iniciar y romper esa inercia. Algunas personas se quedaron sin USB con la información. ¿Cuáles son esos? Nosotros tenemos unas tarjetitas que le van a dar acceso. Es una tarjetita que tienen la información digital de donde usted puede bajar directamente las presentaciones. Lamentablemente, algunas de las memorias no nos llegaron a tiempo para el evento y no pudimos completarla, pero usted se conecta con Henry y en esa tarjetita usted va a tener una dirección donde usted puede bajar las 26 presentaciones completas de todo el programa. ¿Correcto? Perfecto. Bien, el capítulo 3 del manual se titula Nosotros en Cristo. Nosotros en Cristo. Y el objetivo es enseñar que toda la humanidad se encuentra o en Adán o en Cristo. Enseñar el principio de solidaridad bíblica y mostrar que así como Leví pagó los diezmos y las ofrendas en Abraham, nosotros pecamos en Adán o en Cristo. También que Dios se reconcilia con la humanidad toda en Cristo. Esa frase en Cristo fue clave en los escritos del apóstol Pablo. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace en Cristo. Repartan las tarjetas, pero en silencio. Vamos a atender acá. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace en Cristo. Dijimos esta mañana, que todo pecado es imperdonable. Dios solo lo puede perdonar en Cristo. Fíjense que entre los textos que usted va a ver en el programa, se encuentra Efesios 4:32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. El pecado es imperdonable. Cuando Cristo muere en lugar de nosotros, entonces Dios puede perdonar al pecador que acepta a Cristo como su sustituto. Pero Cristo pagó por el pecado. En otras palabras, el pecado es imperdonable siempre y cuando no aparezca una persona que lo pague. O usted paga el pecado o Cristo lo paga, pero alguien tiene que pagarlo. Cuando usted rechaza a Cristo, el pecado suyo se convierte en imperdonable. Porque la única manera que Dios tiene de perdonarlo a usted es en Cristo.
Si usted rechaza el único medio de perdón que Dios ofrece, en ese momento su pecado se hizo imperdonable. Cuando Jesús dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y enseñarnos que Dios perdona el pecado en Cristo. Si yo me burlo de eso y no lo acepto, Dios no tiene otra forma de perdonar el pecado. Mi pecado se convierte en imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar a Cristo como mi Salvador personal. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que quedaron desnudos, quedaron expuestos. ¿Y qué hizo Dios? Si estas dos bolitas negras representan a Adán y Eva que pecaron, y este globo rojo, el sacrificio de Cristo o el Cordero, lo que Dios hizo con Adán y Eva fue cubrirlos con las pieles de animales, los metió en Cristo. Los corderos murieron en lugar de Adán y Eva. La justicia de los corderos entonces cubrió el pecado de Adán y Eva. Ahora Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos ve en Cristo. Nos ve a través de la justicia de Cristo. Cristo pagó por nuestro pecado. Tenemos de estos globos, siempre le entregamos en los seminarios los globos. Esta vez no nos fue posible, pero si usted quiere un kit de globos, pues entonces nos consulta y le decimos cómo se puede obtener. En Cristo. También hay algunos textos aquí que tienen que ver con el hecho de Dios colocarnos a nosotros en Cristo. Primera de Juan 5. Con el permiso del ingeniero Casado, el pastor Daniel Durán está ahora en una semiplenaria. ¿Dónde está el pastor Daniel Durán? Pastor Daniel Durán, por favor, con los coordinadores de zonas y distritos en el salón de juntas. Gracias. En este capítulo del material de nosotros en Cristo, hay un texto que está en Primera de Juan 5, 11 y 12, que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El concepto en Cristo, y que la vida eterna de nosotros está en Cristo, lo utilizamos en ese capítulo para rebatir el concepto de un infierno eterno. Y es la primera vez que confrontamos a las personas que están estudiando la Biblia con nosotros con un problema que está muy arraigado en el mundo evangélico. El problema del infierno eterno. En otras palabras, para Dios darle eternidad a los impíos, para Dios torturar a los impíos eternamente, primero tienes que darle eternidad. Tienes que darle vida eterna. Pero esa vida eterna, ¿dónde está? En Cristo. Entonces, es un sinsentido del Evangelio yo darle eternidad a los impíos, porque Dios tendría, para torturar eternamente a los perdidos, primero meterlos en Cristo, darles vida eterna y entonces torturarlos. Pero si los mete en Cristo, no los puede torturar eternamente. Tiene que darle ¿qué cosa? Vida eterna a su lado. Entonces, en esta primera lección, ya nosotros empezamos a confrontar a los hermanos de otras denominaciones que creen en un infierno eterno. Ya lo empezamos a confrontar con el concepto de en Cristo. Está el tema de que Leví pagó los diezmos en Abraham. Quiere decir que Leví no había nacido cuando Abraham pagó los diezmos.
Y eso se llama en la Biblia solidaridad bíblica. El concepto de que Leví era de un rango menor que Melquisedec, porque Leví pagó los diezmos a Melquisedec. En el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo explica y dice, sí, Leví pagó los diezmos a Melquisedec, y los judíos le habrán dicho, pero Leví no había nacido. ¿Quién nació? ¿Quién fue? ¿Quién estaba vivo? Abraham. Entonces el apóstol Pablo aclara y dice, lo que pasa es que Leví pagó los diezmos en Abraham. Quiere decir que Melquisedec es un rango superior, porque aunque Leví no había nacido, se encontraba en los espermatozoides de Abraham cuando Abraham pagó los diezmos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros pecamos en Adán. ¿Por qué? Porque si bien no habíamos nacido, nos encontrábamos en los espermatozoides de Adán cuando él pecó. El concepto del Evangelio es tomarnos a nosotros que estábamos en Adán y colocarnos en Cristo. El siguiente tema que usted va a ver es el tema de la cruz de Cristo. Y aquí en la cruz enseñamos, número uno, que Cristo es la vida. Ustedes se van a sorprender de que muchos miembros de la iglesia evangélica o pentecostal desconocen quién es Jesús, que no saben que Cristo es el creador, que no saben que Cristo es la fuente de la vida, y eso no lo tienen claro. Entonces en este tema resaltamos eso, resaltamos que solo Cristo, solo Dios tiene inmortalidad, es inmortal, y vemos la cruz desde la perspectiva judía y no romana. Para el judío, la cruz significaba la maldición eterna, la separación eterna de Dios. Para el romano era un lugar de castigo. Y enseñamos que el verdadero sacrificio de Cristo no tiene nada que ver con las espinas, los clavos, con la corona de espinas, con las torturas o los golpes. Que el sacrificio de Cristo no tiene nada que ver con eso. Me gustaría ver 3 personas que me suban aquí arriba voluntarios. 3 voluntarios, ustedes 3, perfecto. Aquí yo tengo 3 terribles pecadores. Y estos 3 pecadores padecen. ¿Qué padecen? La maldición de la ley. ¿Correcto? Y están condenados. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte eterna. Digamos que este hermano es muy malo. ¿Cuál es el nombre suyo? Rubén es muy malo. Y Rubén está condenado a muerte. Yo voy donde el juez y le digo, señor juez, Rubén no puede morir. Mire, ese amigo mío, yo lo quiero mucho. Démele un chance. No, aquí no hay chance, él tiene que morir. Él cometió un crimen muy grave, tiene que morir. Pero yo quiero proponerle algo. ¿Qué usted aceptaría a cambio de la vida de Rubén? Dice, bueno, que alguien muera en su lugar. Yo voy a morir en lugar de Rubén. El próximo domingo es la muerte de Rubén, es donde a Rubén lo van a eliminar. Y ahora yo llego como un sustituto y muero en lugar de Rubén. Ahora yo pagué ante la justicia por el pecado de Rubén y ahora Rubén sale libre y yo muero en su lugar. Teológicamente hablando, se le llama a ese concepto justificación. ¿Está claro? Justificación es un término legal que significa que alguien paga por la condena de otro.
Ahora, si en vez de ser Rubén, son las 500 personas que están aquí, los que están condenados a muerte, y yo llego donde el juez y le digo, señor juez, esas 500 personas no pueden morir. ¿Y qué usted propone? Yo voy a morir por los 500. ¿Qué usted cree que va a decir el juez? Un momento, ¿cómo es eso? Escoja uno, pero usted no puede morir. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Cristo podía morir por los 500? ¿O por los miles, o por los millones de seres humanos? ¿Por qué? Porque es el creador. ¿Eh? Porque Él tiene vida eterna. Nunca conoció pecado. Porque Cristo es la fuente de la vida. Él es la vida. La vida de Cristo sostiene la vida de todo el universo. Su vida equivale a la vida de todo lo que está vivo en el universo. Por eso es que Él podía poner su vida sobre la mesa y su vida equivaldría a la vida de todo lo que existe en el universo. Él era el único que podía justificar a toda la humanidad perdida. Ese es un principio que lo tocamos en el programa para atacar la posición de los testigos de Jehová de que Cristo no es Dios. Si Cristo es un ser creado, podía justificar a Rubén, a uno, pero no podía justificar a todos. ¿Ven? ¿Qué pasó? En la cruz, yo le quiero preguntar algo. Cuando Cristo está en la cruz, ¿Él es Dios o no es Dios? En la cruz colgado, ¿Cristo es Dios o no es Dios? ¿Es Dios o no es Dios? Y en la cruz colgado, ¿Él era la vida o no era la vida? ¿Y cómo usted puede matar a la vida? La transacción que paga en la cruz por nuestra salvación es la transacción entre el Padre y el Hijo en la cruz del Calvario. Porque Cristo en la cruz todavía es Dios y todavía es la vida. Y Cristo tenía la fuente de la vida eterna, todavía la tenía ahí en la cruz. En la cruz hay una transacción. Cristo entrega su vida eterna al Padre. Tiene que entregarla. Porque Cristo es Dios. El Padre no le puede quitar una cosa a Cristo, ¿cierto? Pasa lo mismo que Abraham e Isaac. Abraham ofrece el sacrificio, pero Isaac tiene que aceptarlo voluntariamente. Isaac podía salir corriendo, tenía 17, 20 años, y decir, por mi papá se volvió loco. Dios nunca ha mandado un sacrificio. Quiere decir que Isaac aceptó ser el sacrificio. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo entonces en la cruz se da el intercambio. Cristo tiene que desprenderse de la fuente de la vida eterna y entregársela al Padre. Y al mismo tiempo el Padre le arrebata la fuente de vida a Cristo y derrama su ira sobre el pecado, el cáliz de su ira sobre el pecado en la persona de su Hijo. Hay un timing ahí. El Padre arrebatando la vida eterna a Cristo y derramando su ira sobre el pecado. Y Cristo puede decir, wow, yo no aguanto esto, me quedo con mi vida eterna, se pierde el hombre.
¿Será que el Padre encontró pecado en mí y se perdió mi vida eterna, se perdió la humanidad y se perdió todo? Me quedo con mi eternidad. Me quedo con todo. Y al hombre que se pierda, o sigue adelante y le dice al Padre, toma la vida y sálvalos a ellos. Cuando Cristo sigue adelante por la fe y entrega su eternidad al Padre, ahora el Padre tiene la fuente de vida eterna en sus manos. Y ahora el Padre legalmente, dejemos a Cristo en la tumba un momento, legalmente puede perdonar a los pecadores, porque alguien ya pagó por ellos. Y ahora el Padre puede hacer esto. Vida eterna. La dádiva de Dios. Rubén, yo veo que usted tiene aquí muerte eterna. ¿Aceptaría usted la vida eterna de mi hijo a cambio de esa muerte eterna? Aquí yo se la doy. ¿Y esto lo llevo a dónde? A la cruz. ¿Y usted aceptaría la vida eterna? Sí. Es una buena noticia. ¿Y habrá más vida eterna aquí para todo el mundo? Claro que sí. ¿Por qué? Aquí está la fuente de la vida eterna. Hay un himno que se llama, que se titula Fuente de la vida eterna. Puede ser que el hermano me diga, mira, a mí no me interesa eso. No me interesa esa vida eterna de Cristo. ¿Qué hace Dios? Si a usted no le interesa, entonces usted muere eternamente. Porque esa muerte es suya. Yo sencillamente le estoy ofreciendo la salvación. Muchas gracias, señores. Denme un saludo aquí a los artistas. Ven, algo bien importante que la gente no entiende. Dios no castiga a los seres humanos por rechazar la salvación. Ya los seres humanos se encuentran castigados. Dios los está sacando del castigo y dándole el perdón en Cristo. Es que una persona ya está en el infierno, asegurado, y Dios lo saca del infierno ofreciéndosele la vida eterna de Cristo. No es que Dios lo castiga por rechazar, es que lo están sacando del problema. Y eso es lo que el mundo evangélico pentecostal desconoce. La cruz demostró que Cristo nos amó a nosotros más de lo que Él se amó a sí mismo. Porque nadie entrega su vida eterna para dársela a enemigos, pecadores, impíos y personas sin esperanza. Es en la cruz donde Cristo demuestra que Él se vació de sí mismo por amor a nosotros y demuestra que Él es una persona libre totalmente de egoísmo alguno. Porque se dio por entero a nosotros. La cruz marca la diferencia. Cuando yo entendí la cruz y lo que Cristo fue capaz de hacer por mí, entonces yo me convertí, pasé de ser adventista a ser un cristiano. Porque ahora yo entendí que mi salvación tuvo un costo infinito en Cristo. En Cristo. Cuando el Padre que tiene a Cristo, que entregó su vida eterna, lo tiene en la tumba, pasa juicio a Cristo. Isaías 53:10 dice, y 11, que el Padre
vería el fruto de la aflicción de su hijo y quedaría satisfecho. Ahora el Padre revisa el sacrificio de Cristo y dice, pero mi hijo pasó con 100, voy a resucitarlo. Solo que el Padre tiene un problema. No le puede devolver a Cristo la vida que Cristo entrega en la cruz. ¿Por qué? Porque ya no le pertenece a Cristo. ¿A quién le pertenece? A nosotros. ¿Y cómo entonces el Padre resucita a Cristo? El Padre hace algo muy interesante. Amarra a Cristo con la comunidad de salvados y resucita a Cristo junto con la comunidad de salvados y toma una porción de esta misma vida eterna. Y con ella resucita a Cristo. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Porque Cristo y la iglesia, todos compartimos la misma vida eterna que Cristo arriesgó en la cruz del Calvario. Eso es extraordinario. Por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso es que Dios puede tomar al pecador y elevarlo hasta la posición de Cristo, ofreciéndole un galardón eterno. Entonces el tema de la cruz es excelente. Luego sigue el tema del pecado. En el tema del pecado aprendemos la diferencia entre transgresión, iniquidad y pecado. Vemos algunos textos. Por ejemplo, en Salmo 32, 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Transgresión, pecado e iniquidad. Salmo 32, 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Aarón confesaba todas las iniquidades, todas las transgresiones y todos los pecados de los hijos de Israel. 3 palabras, iniquidad, transgresión y pecado. ¿Cuál es la diferencia de las 3? ¿Qué significan las 3? ¿Por qué Dios tiene que perdonar esas 3 cosas? Entonces en este tema analizamos la diferencia. La palabra iniquidad del hebreo avon o avon significa estar torcido, doblado, rotado. Todos los seres humanos nacemos egoístas, nacemos centrados, nacemos torcidos hacia el yo. Transgresión implica que yo conozco la ley de Dios y actúo en contra de ella. Para que el pecado se convierta en transgresión, yo tengo que tener un conocimiento previo de los mandamientos de Dios. Y el pecado significa, la palabra pecar, del hebreo hatá, significa errar el blanco, fallar. Esas 3 realidades del pecado que está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza, transgresión, y nos culpa y condena. Esas 3 realidades que las vimos anoche como las 3P, presencia, poder y penalidad, requieren que el evangelio contraataque en 3 fases el problema del pecado. Por eso que nosotros como adventistas del séptimo día creemos en una salvación de 3 fases. Luego el siguiente tema encontramos la ley de Dios y aquí enseñamos las 2 funciones principales de la ley de Dios. Mostramos los principios asociados a cada mandamiento, mostramos que la ley de Dios es una réplica de su carácter, enseñamos que al meditar en la ley de Dios, el creyente medita en el carácter de Dios. Y explicar que Dios no ha dado su ley al hombre para que éste intente obedecerla por su propio esfuerzo. Hice un examen en NACO con todo el grupo de líderes
y le dije, ¿cuántos de ustedes han matado a alguien? 2 segundos. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien? Y yo le decía, ¿sabían ustedes que cuando usted no le testifica a una persona que hay vida eterna en Cristo, usted lo está matando? ¿Lo está matando? Ahí pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han matado a alguien? Cada vez que yo no testifico, yo le estoy impidiendo la vida eterna a esa persona. El tema 7 se titula La cruz, nuestra justificación. Lo que logramos en este tema es que los hermanos puedan entender que por medio de la cruz Jesús se convierte en nuestro sustituto. La cruz se convierte en nuestra justificación. Quiere decir que en la cruz es donde Dios resuelve el problema de que el pecado me ha culpado y condenado a muerte, me ha penalizado. En la cruz es donde Dios resuelve el problema de la condena a muerte que pesa sobre cada ser humano. Amén. Cristo en la cruz murió en nuestro lugar, es nuestro sustituto. Aquí hablamos también un poquito de cómo funciona el tema de María. Eso ustedes lo van a poder ver en las presentaciones un poco más adelante. Y van a poder analizarlo dentro de la plataforma de PowerPoint. Es importante que ustedes sepan que el hermano Edgar Pérez está trabajando tiempo completo con el Ministerio Regalo de Dios. Si usted necesita alguna ayuda de inicio, de arranque, tiene cierta timidez, ya tiene las personas, necesita una primera reunión que participemos, entonces nos lo comunica y nosotros con mucho gusto podemos apoyarlos para romper la inercia y que usted pueda ya entonces perder el miedo y arrancar. ¿De acuerdo? Así que no tenga miedo con esto. El siguiente tema se titula El hombre carnal y el hombre espiritual. Y aquí lo que queremos enseñar es que la palabra de Dios divide el mundo en 2 grupos, los carnales y los espirituales. Enseñamos que los seres humanos se encuentran o en el ámbito carnal o el ámbito espiritual. Mostramos que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios, ya que esta es espiritual. En él se manifestarán las obras de la carne y que en el hombre espiritual se manifestará el fruto del espíritu. Aquí incluso tocamos el tema de cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del espíritu. ¿El fruto del espíritu qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí analizamos un poquito este texto y le ponemos 2 puntos al amor. El fruto del espíritu es amor, 2 puntos. ¿Qué cosa es el amor? El amor es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Aquí está incluso la rueda del amor. La rueda del amor es una rueda donde tengo el amor en el centro, tengo Gálatas 5:22 en el borde y tengo 1 Corintios 13 alrededor. Quiere decir, el amor, ¿verdad? Amor, gozo. El amor se goza de la verdad, no tiene envidia. Mansedumbre, no es jactancioso, no se envanece. Benignidad, es benigno, todo lo espera. Quiere decir que el fruto del Espíritu es amor y el amor entonces conlleva todas las demás cualidades. Eso usted lo tiene también en las presentaciones. Si comparamos el hombre carnal con un perro bravo, todo lo que el hombre carnal puede producir son obras malas. Pero ahí le compara al hombre espiritual con un árbol, donde lo que se va a producir es un fruto, y el fruto se produce sin esfuerzo, naturalmente. La obediencia debe producirse en el cristiano de manera natural. El nuevo nacimiento es el tema 8 y el bautismo es el tema 9. En el bautismo explicamos que es la etapa donde yo entendí la justificación y ahora la creí y la acepté.
El bautismo es esencial en la vida cristiana, porque en las fases de la salvación, en el bautismo es donde Dios perdona nuestros pecados y nos llena de la presencia del Espíritu Santo. Luego tenemos el tema 11, que se titula El Espíritu Santo en la Biblia. Aquí queremos demostrarle a los estudiantes que el Espíritu Santo tuvo un papel activo en el Antiguo Testamento. Hay personas que creen que el Espíritu Santo solo funcionó cuando Jesús se fue al cielo y no entienden que el Espíritu Santo intervino en todas las etapas de la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Luego tenemos el Espíritu Santo en nosotros y el objetivo aquí es presentar la segunda fase de la salvación, la obra de la santificación. Esa es la segunda fase. Aquí es donde la ley de Dios es el recurso que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros nos demos cuenta de cómo anda nuestra posición en Cristo. En otras palabras, si yo estoy desobedeciendo los mandamientos de Dios, eso es un indicativo ¿de qué? De que me he desconectado de Cristo. La ley de Dios es un recurso que funciona como un espejo que me dice mi condición moral, me señala el pecado y me envía a Cristo a ser justificado por la fe. Mientras la ley de Dios señala el pecado, la gracia lo quita. Amén. Entonces, luego el tema 13, Cristo en nosotros. Este es un tema muy bonito. Aquí enseñamos que el Espíritu Santo produce rectitud en nosotros y nos guía hacia la obediencia a la ley de Dios. Mostramos que por medio de la obediencia el Espíritu Santo trae la presencia del Padre y del Hijo a nuestras vidas. Enseñamos que la obra terminada del Espíritu Santo es plasmar el carácter de Cristo en nosotros. Quiere decir que ustedes dirán, pero a usted le gustan mucho los globos, ¿cierto? Cuando un pecador acepta a Cristo Jesús como un salvador personal, literalmente Dios lo toma y lo coloca en Cristo. Esa fue la clase que estudiamos de nosotros en Cristo, ¿correcto? A esa acción de Dios colocarnos en Cristo, la Biblia lo llama justificación. Ahora, la Biblia dice, miren qué dice la Biblia. 2 Corintios 3, 17 y 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El objetivo final del Espíritu Santo es transformarnos hasta colocar la misma imagen de Cristo en nosotros. Por ejemplo, Romanos 8:29 dice que Dios quiere que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Y Efesios 3, 14 al 19 dice que Dios quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Él. Y Gálatas 4:19 dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quiere decir que a este pecador justificado, Dios, aquí tengo al pecador, trae la presencia de Cristo a su vida. Y empieza ahora una obra del Espíritu Santo dentro del pecador justificado, de adentro hacia afuera en el proceso de la santificación. El objetivo final es que usted luzca así. Usted entró oscuro al bautismo, fue justificado, el Espíritu Santo se coloca en usted y lo que el Espíritu Santo va a hacer es traer a Cristo a la vida de cada uno de nosotros, de manera que cuando las personas se relacionen con usted, puedan ver a Cristo a través suyo. Amén. Esa es la obra terminada del Espíritu Santo. Cristo formado en nosotros.
Y esa es la obra de santificación. Nosotros en Cristo, justificación. Cristo en nosotros, santificación. El tema 14 tiene que ver con la explicación del tema del sábado. Luego hay una comparación entre justificación y santificación. Y aquí expresamos la fórmula matemática de la salvación. Justificación por la fe más santificación por la fe es igual a salvación por la fe. Expresado de otra manera, justicia de Cristo acreditada al pecador que lo acepta por la fe como Salvador, o la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. Justificación versus santificación. A los grupos le hacemos la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Casarse o permanecer casado? ¿Qué es más importante? Pastor, ¿usted tiene un 2 ahí? ¿Por qué son más importantes los dos? Yo no puedo permanecer casado si no me casé. Y si me casé, ¿para qué me casé? Le digo a la esposa, bueno, nos vamos a casarnos y en 15 años tú y yo nos juntamos. ¿Así funciona? ¿No te se casó para qué? Para estar juntos y permanecer casado. Entonces, justificación, me casé. Santificación, permanezco casado, ¿cierto? En mi caso, yo nací casado. No tengo tanto problema con eso, ¿cierto? Siempre permanezco casado. En esencia, en estos capítulos hacemos comparaciones en textos bíblicos que señalan aspectos puntuales que se dan en la vida del creyente al momento de aceptar a Cristo. Pero ese mismo aspecto se desarrolla en la experiencia de la vida cristiana. Por ejemplo, por justificación, somos muertos al pecado. En el momento que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, ya Dios me ve muerto al pecado. Me ve que yo satisfice la ley del pecado que demanda mi muerte. Ya para Dios, ya yo le pagué al pecado. Ya yo morí al pecado. Acepté a Cristo, estoy muerto al pecado. Pero me encuentro con textos bíblicos que me dicen, por santificación, que los que ya han muerto al pecado no pueden seguir en el pecado. Ven, aunque Dios me ve muerto al pecado, por santificación yo vivo una vida como muerto del pecado. Si morí al pecado, no puedo seguir practicando el pecado como si estuviera vivo. Ven, entonces en estos dos capítulos ustedes van a ver comparaciones. Por ejemplo, por justificación, vivos ante Dios. Ya Dios nos ve con vida eterna, sentado en los lugares celestiales con Él. Pero por santificación, la Biblia me dice, y Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, por justificación, estoy vivo para Dios. Pero por santificación, yo voy a vivir para Dios. Voy a mantenerme vivo sirviendo al Señor. Ven, entonces aquí hacemos la diferencia en los diferentes textos bíblicos, tanto el capítulo 15 como el 16. Por ejemplo, en el capítulo 16 dice, por justificación somos asegurados en Cristo. Por santificación procuramos en Cristo esa seguridad. Por justificación poseemos el don del Espíritu Santo. Por santificación usamos el don. Por justificación recibimos poder para testificar. Por santificación testificamos con poder. Luego el tema 17 trata del juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Aquí enseñamos la posición bíblica de un juicio al final del tiempo. Mostramos que en este juicio se presentan tanto las obras buenas como las malas y presentamos los libros utilizados en el juicio. También quiénes son los personajes que intervienen en el juicio. ¿Quién es el juez? Dios es el juez. ¿Quién es el abogado? Cristo. ¿Quién es el acusador? El enemigo. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Quiénes son los acusados? Nosotros. ¿Y cuál es la ley que se va a usar? Los 10 mandamientos. Luego en el tema 18, usted se encuentra con la segunda parte del tema del juicio.
Y aquí viene la pregunta fundamental. Si la salvación es por la fe, ¿por qué Dios juzga las obras? ¿Debiera juzgar qué cosa? La fe. ¿Por qué Dios juzga las obras si la salvación es por la fe? También analizamos estos dos textos que lucen contradictorios. Romanos 3:28 y Santiago 2:24. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Santiago 2:24 dice, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces hay una contradicción, o luce una contradicción. ¿Hay contradicción o no hay contradicción? No hay. ¿Se contradice la Biblia? Entonces, cuando usted analiza el contexto, se va a dar cuenta que en Romanos 3:28 Pablo está hablando del legalismo, el deseo de yo hacer obras para ganar la salvación. En Santiago 2:24 usted se va a dar cuenta que Santiago está hablando de las obras de justicia. En otras palabras, la persona que ha sido ya salvada por la fe, en esa persona tienen que verse las obras de Cristo. Y si no se ven las obras de Cristo, es porque Cristo no está ahí. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Por qué Dios juzga las obras? Porque en esencia, y esto es bien importante que usted lo entienda, si Cristo está dirigiendo mi vida, ¿cuáles son las obras que va a estar efectuando Ricardo? ¿Las obras de quién? Y cuando las obras de Cristo trabajando en mi vida lleguen al juicio de Dios, ¿van a pasar el juicio las obras de Cristo o no van a pasar el juicio? Van a pasar el juicio. La Biblia dice que Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en realidad, Dios juzga las obras porque cuando Dios juzgue nuestras obras, va a juzgar las obras de Cristo morando en nuestras vidas, de Cristo formado en nosotros. Luego en el tema 19 vemos la segunda venida de Cristo y aquí es donde se le pone ya la tapa al pomo. Le añadimos a las presentaciones que ustedes tienen nuevas algunas imágenes con relación a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser literal, visible. Se habla un poquito del rapto secreto también. Es audible, es una venida personal, es una venida, me pasé, personal. Yo puse solo algunas imágenes. Y es en la segunda venida de Cristo donde la tercera fase de la salvación termina. Es en la segunda venida de Cristo donde la presencia del pecado en mí es removida para siempre. Y Dios me da un cuerpo incorruptible, un cuerpo ya inmortal. Ya el pecado nunca más se vuelve a empatar con nosotros. En la segunda venida de Cristo es donde ya se sella la tercera fase de la salvación. Luego el tema 20 es un resumen de todo lo visto en todo el material. El problema humano, la muerte, el problema del pecado, el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza, nos culpa y nos condena. La ley de Dios señala el pecado y nos lleva a Cristo. El Evangelio contraataca al pecado en sus tres realidades con la justificación. El Evangelio me salvó de la culpa y la condena a muerte. Luego en el bautismo es donde yo declaro públicamente que he aceptado a Cristo como mi Salvador. Ahora el Evangelio me salva de que el pecado me gobierne y me esclaviza, y el Evangelio me salvará de la presencia del pecado en mí.
El evangelio entonces es un proceso de 3 fases. El evangelio me salvó, me salva y me salvará. Pasado, presente y futuro. Luego en los siguientes temas comenzamos a ver esa misma secuencia en los diferentes, de diferentes maneras en la Biblia. Primero vemos la creación como un símil del evangelio. ¿Por qué? La tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad. El pecador está desordenado, vacío y en oscuridad. Lo primero que Dios dice es, sea la luz. Lo primero que tiene que ocurrir en el pecador es que la luz del evangelio brille en su vida y venga Cristo a su vida. Luego la tierra surge de las aguas. ¿Qué es eso? Bautismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora el pecador surge ¿de qué? De las aguas y es bautizado por el Espíritu a una nueva vida en Cristo. Luego Dios llena de vida la tierra y la ordena. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu Santo ahora trae vida al pecador arrepentido y le ordena su vida. Y luego yo tengo la imagen y semejanza de Dios el viernes, y es el objetivo del Espíritu Santo, plasmar la imagen de Cristo en nosotros. El sábado Dios descansa de su obra terminada, el pecador descansa de la obra terminada de Cristo en la salvación. Entonces lo mismo ocurre con el tema 22. En el tema 22 vemos cómo el evangelio está estructurado con la liberación de Israel de Egipto. Y vemos entonces la sangre en la puerta, la Pascua, la justificación. Dice el texto bíblico que al otro día Israel salió libre de la esclavitud. Ahora, la sangre del Cordero libertó a Israel de la esclavitud, pero lo dejó en territorio enemigo. Necesitaban hacer ¿qué cosa? Cruzar el Mar Rojo, el bautismo. Lo que quiere decir que la justificación, aceptar a Cristo como mi salvador personal, me liberta del pecado, pero todavía yo puedo devolverme a Egipto. Necesito ¿qué cosa? El cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo es el bautismo. La Biblia dice que Dios estaba ¿qué cosa? Bautizando el pueblo en el cruce del Mar Rojo. Luego el desierto del monte Sinaí, donde Dios entrega los 10 mandamientos, es la etapa de la santificación, y Canaán, la tierra prometida, la redención. También vemos el evangelio en el santuario. Vemos la justificación en el altar, el bautismo en el lavacro, la santificación en el candelabro, la vida de oración y el estudio de la palabra de Dios, y la redención en el arca del pacto en el lugar santísimo. Luego tenemos en Isaías 53 y el evangelio. Aquí el objetivo es enseñar que por medio del profeta Isaías, Dios ya había anunciado la buena nueva de salvación. El evangelio explicado inicia en Isaías 52 y continúa con el proceso que seguiría el siervo sufriente para redimirnos del pecado en Isaías 53. El siguiente tema que sigue es el Sermón del Monte y el evangelio. En el Sermón del Monte enseñamos que Cristo presentó en el Nuevo Testamento la secuencia de la salvación por medio de las bienaventuranzas. Vimos que el problema inicia con la pobreza espiritual. Eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y la palabra bienaventurado o macario significa felices, gozosos. Y mira, ¿y por qué Jesús dice felices los pobres en espíritu? Porque el primer paso para yo encontrar la felicidad integral es yo reconocer que soy pobre espiritualmente, que no puedo comprar mi salvación, que no tengo nada que ofrecerle a Dios, solo aceptar a Cristo Jesús en mi vida. Cuando yo me doy cuenta de mi condición espiritual pobre, eso me va a llevar a la siguiente paso hacia la felicidad integral. Voy a llorar. Entonces el texto dice aquí, felices los que lloran. Está diciendo que
yo estoy moviéndome rumbo hacia la felicidad. ¿Por qué? Porque mi condición espiritual me va a decir, wow, yo estoy triste por mi pecado. Y el siguiente paso es bajar del pedestal del yo a humillarme ante Dios. Bienaventurados los mansos. Luego el siguiente paso es los que tienen hambre y sed de justicia. Una vez yo he pasado por la etapa de la mansedumbre, yo voy a sentir hambre y sed de la justicia de Cristo, de ser cubierto por la justicia de Cristo. Una vez paso por esa etapa, yo voy a sentir compasión o misericordia por las personas que necesitan la salvación. Y cuando eso ocurra, Dios va a limpiar mi corazón. ¿Y cómo Dios limpia el corazón? Dice Ezequiel 35, 26, 27, donde Dios promete derramar agua limpia y limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Toma nuestro corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Dios limpia el corazón nuestro en el bautismo. Es ahí donde el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas para que andemos en los estatutos de Dios. Una vez Dios cambia mi corazón, el resultado de eso es ¿qué cosa? La paz. Justificados pues por la fe, tendréis paz para con Dios. Y cuando ahora yo estoy en paz, que el carácter de Cristo es plasmado en mi vida, el mundo me va a perseguir. Porque así como el mundo persiguió a Cristo, el mundo no va a resistir ver a Cristo reflejado en mi vida y me va a perseguir. Pero dice Jesús, no se preocupen que el galardón es grande. ¿Dónde encontramos la justificación, el bautismo, la santificación y la redención en esta secuencia? La justicia de Cristo, justificación, el corazón limpio, el bautismo, la paz, la santificación y el galardón, la redención. Ya el último tema se titula llamados a administrar el evangelio. Y aquí lo que le decimos a las personas es, ahora ya ustedes conocen el plan de salvación entero, conocen las 3 fases de la salvación. ¿Qué van a hacer con eso? Si su iglesia no está enseñando esto, yo les tengo una mala noticia. Ustedes están financiando el error. Si su iglesia no está enseñando esto, les tengo una mala noticia. Usted está invirtiendo tiempo en presentar otra cosa que no es la verdad del Evangelio de Dios. Entonces, o usted va a su iglesia y le lleva la verdad, o usted ya se pone a trabajar del lado de Cristo y viene a nuestra iglesia a seguir discipulando a otros. Amén. Entonces, el capítulo 26 es un llamado ahora a las personas que han participado en nuestro programa de estudio a compartir el evangelio con otros y también ya a ser parte de nuestra iglesia. La experiencia nos ha demostrado que muchas personas, cuando pasan por la etapa del estudio del bautismo y Cristo en nosotros, ya están listos para tomar su decisión de bautismo. Y eso ocurre en la lección 13, 12 y 13. Cuando las personas comienzan a entender la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces comienzan a comprender cómo funciona en realidad la obediencia y cómo entonces se puede llevar a cabo una vida exitosa como cristianos. Hasta ahora hemos tenido grandes testimonios. Yo tengo por ejemplo a William. William empezó un grupo pequeño en su oficina. William, párese ahí para que la gente lo vea. ¿Cuántos años usted tiene de bautizado, William? 1 año de bautizado. Ya William tiene su grupo pequeño y tiene 2 pentecostales. ¿Cómo le llamamos, William? Arrebequendos. 2 pentecostales arrebequendos. ¿Usted sabe lo que es arrebequendos? Yo tampoco, no se preocupe. Pero esas personas literalmente se han enamorado de Cristo a través del estudio del Evangelio y de la salvación. Y yo creo que nosotros podemos ser de gran bendición. Ya esa gente están empezando a trabajar con grupos pequeños. De hecho, uno de ellos, Pedro, está planificando arrancar un grupo pequeño y entre los alumnos que está invitando a su grupo pequeño,
ya tiene 2 adventistas que van a venir a estudiar con el pentecostal el plan de Dios, su mayor regalo. De las cosas increíbles que pueden pasar. Pero están muy animados ellos también de venir a estudiar la Biblia con este hermano. Los testimonios son interesantísimos. Usted se va a dar cuenta que en el proceso de testificación, la persona más bendecida es el que enseña, el que testifica. Usted va a ver cómo Dios, de manera especial, va a traer un discernimiento espiritual extraordinario por usted testificarle a otros de la salvación. La experiencia que hemos tenido son extraordinarias. En el grupo de la cárcel de Najayo, la esposa de William es la que dirige ese programa, y Andri cada vez que sale de Najayo me llama para contarme una nueva experiencia, un nuevo testimonio, una nueva cosa que le ha pasado, que le ha dado una alegría y ha visto la mano del Señor dirigiendo el programa. Entonces, no se desanimen, anímese a arrancar, haga un proyecto piloto, puede ser en su casa, puede ser con su familia. Tenemos, por ejemplo, la hermana Nadiesca Núñez, es muy querida de nosotros, ella es psicóloga, tiene un programa con nosotros los martes para parejas allá en el centro. Y Nadiesca me dijo, yo voy a empezar un grupo pequeño con mi familia, con mi esposo y mis 2 hijas en el hogar. Y ahí voy a romper la inercia, 3 hijas, a su esposo y 3 hijas en el hogar. Y ahí yo rompo la inercia, conozco la temática y voy aprendiendo entonces para luego abrir grupos pequeños más adelante. Así que usted puede hacer un plan piloto con un amigo, con una amiga, un estudio bíblico particular. No tiene que esperar que sean 5, 10, 15. Puede ser una sola persona. Lo importante es que usted se anime a testificar de la salvación que Dios nos ha ofrecido en Cristo. Me pestañó aquí en 0. Señores, Dios les bendiga.